Carlos Sánchez Berzaín, abogado, politólogo, ex ministro de gobierno, en su cuenta de Twitter ha mencionado lo siguiente, dice: dando ejemplo de civismo y defendiendo su nación, el pueblo de Chile rechazó la propuesta de constitución castrochavista, plurinacional, con más de 62% de votos y el 88% de las mesas escrutadas. Se impuso la negativa. Felicidades, Chile. Doctor, muy buenas noches. Gracias por estar en Antes de Medianoche. Mucho gusto, un saludo a usted, Níbar, y también a Never, a los dos, un gran saludo, a sus órdenes. Doctor, ¿por qué hay que festejar? ¿Por qué se tendría que festejar que Chile haya rechazado esa propuesta de nueva constitución? Mire, el tema de la votación que se ha producido ayer a Chile no solamente toca al pueblo chileno, sino a toda la región, porque lo que han tratado de hacer en Chile es imponer un texto constitucional copia de los textos ya impuestos en Cuba, Venezuela, Bolivia, en el Ecuador de Correa, haciendo prácticamente el planteamiento institucional para destrozar la nación chilena en este caso, para terminar con el Estado chileno, para destrozar su economía y para sembrar la base de la confrontación permanente. El tema es que ha habido una importante campaña mostrando que la manera como empieza este proceso de constituyente en Chile es la misma manera como empezó en Venezuela el año 99 con violencia, la misma manera que empezó en Bolivia con el golpe de Estado del 2003. El tema de Chile es un tema que refleja todo el proceso regional del siglo XXI, donde el castrochavismo o socialismo del siglo XXI ha llevado adelante procesos constituyentes a través de asambleas y referéndums, imponiendo la destrucción de las naciones, de los estados y de las repúblicas. Lo ha hecho con éxito en Venezuela, en Bolivia, obviamente en Cuba, y trataba de repetir ese ejercicio en Chile, donde a partir de hechos de violencia generados por el precio de un boleto de metro, empezaron con este proceso, convirtiendo un problema de gobierno en un problema de Estado y después en un problema de sistema, para llegar a la Asamblea Constituyente, igual que lo que hizo Chávez a partir del año 99, cuando juró sobre lo que llamó la moribunda Constitución y empezó con constituyentes y referéndums que han llevado a establecer en Venezuela una dictadura. Y lo mismo que pasó en Bolivia a partir del golpe de Estado del 2003, que han llevado a través de falsificaciones y suplantaciones a establecer un Estado plurinacional con una constitución prácticamente fraguada y obtenida en base a la violencia. Trataban de repetir eso en Chile, y el referéndum de ayer lo que tenía que hacer era que el pueblo chileno acepte o rechace el proyecto de constitución evidentemente castrochavista, que dividía a la nación chilena en 11 nacionalidades, declarando que era un Estado plurinacional. En Bolivia han dividido la nación boliviana en 36 nacionalidades, que planteaba la destrucción de la igualdad jurídica de los ciudadanos, porque establecía ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, ciudadanos de primera a partir de privilegios tomados de discursos o narrativas como la del indigenismo, las reivindicaciones, tal cual existe en Bolivia. Hacía desaparecer el fundamento económico de Chile y sobre todo hacía desaparecer las instituciones como el sistema de justicia y el sistema de justicia unitaria y soberanía, repitiendo exactamente lo que sufre hoy día Bolivia. En Bolivia hoy día, además de que tenemos 36 nacionalidades, tenemos un gobierno que concentra todos los poderes del Estado, no hay separación e independencia de poderes, ha desaparecido la igualdad entre los ciudadanos y por lo tanto el voto universal, y a eso Chile ayer le ha dicho no. Y le ha dicho de una manera contundente, con el 68% de votación, lo que además de ser un mérito del pueblo chileno que ha salido a defender su nación, su república y su identidad en contra de la intervención del socialismo del siglo XXI, es un aliento para todos los países de América Latina que tienen que recuperar esos conceptos y esa identidad, como Bolivia, como Venezuela, como Cuba y Nicaragua. Perfecto. Doctor,
hay un titular de un periódico de la BBC, que lo reproduce El Deber, y dice: el triunfo del rechazo, la paradoja de Chile. 3 factores para entender el rechazo a la nueva constitución, si casi el 80% está a favor de cambiarla. ¿Por qué la mayoría quería cambiar la constitución, pero esta fue rechazada? Dice 3 factores para entender ese rechazo. Es que no es cierto que la mayoría quiera cambiar la Constitución. Yo quiero recordarle primero que eso ha sido generado por hechos de violencia, por el incendio del metro y todos los hechos de violencia que producen en Chile y que convierten un problema de gobierno en una crisis de Estado y después en una crisis de sistema. Y que para habilitar un referéndum que permita hacer una asamblea constituyente en Chile, modifican la constitución del presidente Lagos y vuelven a la constitución de Pinochet, porque el presidente Lagos había reformado la constitución chilena haciendo desaparecer el referéndum, porque el referéndum y este tipo de consultas son mecanismos dictatoriales. Entonces, fuerzan eso, vuelven a la constitución de Pinochet y con la constitución de Pinochet llevan adelante un proceso constituyente al que van con un primer referéndum en el que solamente el 39% de los votantes chilenos es el que dice que sí, y lo hacen aparecer como si fuera una gran mayoría, como si fuera cerca del 80%, porque no toman en cuenta el ausentismo. Ahora que el voto ha sido obligatorio en el plebiscito de salida, el rechazo es muy claro, y este rechazo significa varias cosas. Significa primero que los chilenos no quieren cambiar la Constitución. Más allá de la narrativa que quiera hacer el castrochavismo a través del presidente Boric o a través de la intervención que ha hecho el presidente de Colombia, Petro, diciendo que ha vuelto Pinochet, los chilenos están contentos con su constitución y si necesitan reformas, este es el segundo tema, las harán en base al texto de la constitución y no violando el orden constitucional. Y el tercer tema es muy claro. Hay datos que usted puede consultar en el centro de votación, en el servicio electoral chileno, donde estas banderas que se han manipulado del indigenismo y de las minorías han resultado totalmente falsas, porque las comunas con mayoría indígena han rechazado todas el proyecto de constitución y las zonas de los pueblos originarios han rechazado todavía con mayor votación. O sea, Chile ha demostrado que Chile es una nación, un Chile, y que no necesita estar declarando naciones a lo que fueron pueblos que se han integrado a través de más de 200 años a la construcción de la nación chilena. Y aquí hay que decir algo importante sobre Bolivia. Y el tema sobre Bolivia es que en Bolivia la dictadura castrochavista prosigue con el intento de destrucción de la nación boliviana y en el proyecto de censo es lo que proponen, porque no reconocen ni el mestizaje ni la nación boliviana como identidad. Lo que tratan de hacer es de romper la nación, en el caso boliviano, en 36 nacionalidades absolutamente ficticias, siguiendo la doctrina castrochavista ya aplicada en Cuba desde hace más de 63 años. Entonces Chile ha dado una lección. El pueblo chileno ha defendido su unidad nacional, su nación y su república, y los indígenas y los pueblos originarios han mostrado que lo han hecho con mucha más fuerza, inclusive que otros centros. Doctor, permítame, ¿qué de cierto hay que detrás de este artilugio estaba o está Álvaro García Linera? Mire, está el castrochavismo, está el Foro de Sao Paulo y está el manejo transnacional del socialismo del siglo XXI. Eso ha sido muy claro. Esta es una manipulación transnacional, la misma que ha sufrido Bolivia a partir del año 2003, porque el Estado plurinacional creado en Bolivia y la constitución del Estado plurinacional no es un proyecto boliviano. La constitución del Estado boliviano actual, del Estado plurinacional, lo hemos demostrado, no es siquiera el texto que mandó la Asamblea Constituyente desde el cuartel de Oruro. Ha sido modificada en un arreglo que han llevado adelante, en un acuerdo entre Evo Morales y la oposición funcional de ese momento, que tenía 14 de 27 senadores, 13 de Jorge Quiroga, 1 de Samuel Doria Medina, que estaba presidida ese Senado por Óscar Ortiz. Ahí han consensuado
la destrucción de la nación boliviana. Y le quiero recordar otra cosa: el pueblo boliviano ha resistido esa constituyente y ese proceso, y ha resistido y ha sido masacrado en el Porvenir, ha sido masacrado en La Calancha, ha sido masacrado en Cochabamba, ha sido masacrado en el Hotel Las Américas, y con masacres y con el exilio de 6 de 9 gobernadores han impuesto por la fuerza, a través de un referéndum falsificado, lo que es hoy día el Estado plurinacional. Doctor, antes de pasar a mi compañero Never Antelo, ¿cada cuánto tiene que cambiarse una constitución? ¿O es que nunca tiene que cambiarse o modificarse la constitución? Mire, la idea que ha implantado el castrochavismo y el socialismo del siglo XXI para destrozar las naciones y terminar con la democracia es este proceso de constituyentes. O sea, las asambleas constituyentes son para países que no están constituidos, porque los países constituidos tienen constituciones y esas constituciones tienen mecanismos de reforma. Una constitución se modifica cada que es necesario y como la Constitución es un fundamento de principios y valores de coexistencia social, es poco necesario hacer modificaciones generales. Las modificaciones son en general parciales. La República de Bolivia, su Constitución de 1967, fue modificada el año 1994 con cuestiones muy importantes como la participación popular, como la edad de ciudadanía a los 18 años, no a los 21, como la declaración de cuestiones fundamentales que tienen que ver con el desarrollo nacional, pero nunca se cambiaron los principios de la democracia, de la libertad, de la protección constitucional, de la separación e independencia de poderes, ni de la igualdad entre ciudadanos, que es lo que viene a destrozar el castrochavismo. O sea, el pretexto de las asambleas constituyentes es el mecanismo de agresión a los pueblos, a las naciones, a las repúblicas y a las democracias del continente, y este fracaso en Chile es el freno definitivo para que no hayan más Bolivias, para que no haya más estados plurinacionales. Con esto le han cortado cualquier posibilidad de avanzar en ese camino a Petro en Colombia, le han cortado cualquier posibilidad de cometer esa locura a Castillo en el Perú, que trató de proponer lo mismo y fue ampliamente rechazado. Chile supone una derrota de ámbito americano, de ámbito regional, en contra de la utilización de las asambleas constituyentes como mecanismo antidemocrático y antinacional. Perfecto. Never Antelo, contigo. Muchas gracias, un saludo al doctor Carlos Sánchez Berzaín. Bueno, revisando información que se ha generado respecto a lo que pasó en Chile, también llamó la atención de que el presidente convoque de manera inmediata a todos los partidos, aparentemente para consagrar un bloque de unidad, ¿no? ¿Qué considera que está pasando ahí, más allá de la derrota que significa este plebiscito que ha convocado en Chile para el actual gobierno? Mire, el plebiscito, además de decirle no al castrochavismo, al intervencionismo, a la división de la nación chilena, le ha dicho no al gobierno, porque el principal propagandista, promotor y jefe de campaña de la constitución castrochavista ha sido el presidente Boric, entonces ha sido derrotado. Y esa derrota ha traído consigo varios indicadores. Tiene cerca del 60% de rechazo popular. No tiene ninguna aceptación en su gobierno y su aceptación está en franca caída. La segunda cosa que ha sucedido es que el país ha señalado con claridad la intervención externa, mostrando con elementos muy, muy indicativos que el texto que se proponía era una copia de Cuba, Venezuela, Bolivia sobre todo, y de los países castrochavistas. Y eso genera una crisis, además de gobernabilidad, y lo que está tratando de hacer Petro es primero de estabilizarse, pero segundo, y esto es muy peligroso, está tratando de repetir lo que en su momento ha hecho Chávez, lo que en su momento ha hecho Morales. Pierden una elección y después de eso simulan un acuerdo nacional, buscan una especie de consenso y vuelven sobre lo mismo. Yo quiero recordarles cuántas veces Evo Morales ha perdido la posibilidad de ser reelecto indefinidamente, sobre todo el 21F, cuando Bolivia le dijo no, y después de eso, ¿qué ha hecho? Ha buscado una interpretación de su tribunal manipulado constitucional, ha buscado una forma de hacer fraude y se ha presentado a la elección.
¿Qué ha hecho Chávez? Le han rechazado su reforma constitucional y ha llamado a otra asamblea hasta forzar al pueblo, hasta lograr hacer fraude electoral. Lo mismo que ha hecho Juan Manuel Santos en Colombia. A Juan Manuel Santos el referéndum le dijo no en el acuerdo de paz con las FARC y ha hecho lo mismo y ha hecho un acuerdo de paz reconociendo a todos los criminales de las FARC como políticos y aceptando a Cuba, que es la dueña de las FARC, como intermediaria. Entonces, el riesgo de Chile es que Boric trate de repetir la maniobra castrochavista ya utilizada en Bolivia, utilizada en Venezuela, utilizada en Colombia, de perder un referéndum tan importante como este y después tratar de dar la vuelta y decir, no, igual tenemos que reformar la Constitución. El pueblo chileno no quiere reforma constitucional, eso es clarísimo, porque además la ley de convocatoria dice con claridad, si el referéndum de salida rechazara el proyecto de constitución, quedará plenamente vigente la constitución de la República de Chile. Y aquí hay que aclarar, no es la constitución de Pinochet, es la constitución del presidente Lagos, un presidente socialista y democrático que cambió la constitución de Pinochet, y a eso hay que agregar que la constitución que en un momento fue hecha en el gobierno de Pinochet tiene más de 60 modificaciones desde entonces. Ajá. O sea que la situación de emergencia, de alerta por este intento de modificación de la Constitución todavía sigue latente. Podrían tomarse como antecedentes lo que pasó en Venezuela y la modificación podría ser mediante ley del Congreso. No, en el Congreso no tiene mayoría, por eso está convocando a un encuentro de partidos políticos. Y yo creo que si Chile quiere estudiar una reforma constitucional y consideran los políticos que hay algo que reformar, tienen que seguir el procedimiento de reforma que manda la Constitución. Las constituciones, inclusive las más rígidas, tienen mecanismos de reforma constitucional, ya sean a través de enmiendas, o sea, a través de modificaciones, y Chile tiene un mecanismo bastante expedito. Prueba de eso es que han reformado más de 60 veces lo que era la Constitución de Pinochet, y prueba de eso es que para hacer todo este show de la Asamblea Constituyente han revocado parte de la Constitución del presidente Lagos para volver al referéndum de la dictadura de Pinochet. Entonces, el tema es de lo que hay que cuidarse en Chile, es de que repitan la maniobra en la cual de manera diferente, insisten en el mismo propósito y terminan destrozando la institucionalidad. Yo quiero recordarles que en el tema de Bolivia eso ha sido muy claro. ¿Por qué se resistían 6 departamentos? ¿Por qué han exiliado y encarcelado 6 de 9 gobernadores? ¿Por qué han hecho la masacre de la Calancha? ¿Por qué han matado gente en el Porvenir y han metido preso al gobernador de Pando, Leopoldo Fernández, por más de 12 años? Porque han hecho la masacre del Hotel Las Américas con semejante después persecución política que ha llenado el país de presos políticos y que ha mandado al exilio miles de bolivianos. Porque solamente pueden imponer por medio de la violencia algo que no tienen razón. Y en Chile la violencia ha sido evitada con esta masiva actitud de rechazo del pueblo que es definitiva. Los propios partidos de oposición y los congresistas de oposición en Chile van a tener muchísimo cuidado de no repetir lo que hicieron en Bolivia los senadores de Jorge Quiroga, de Samuel Doria Medina y de Óscar Ortiz, que teniendo mayoría en el Senado y pudiendo haber evitado todo el desastre, lo que es la falsificación del Estado plurinacional, se han prestado a esa falsificación haciendo una ley llamada de interpretación que ha permitido que unos abogados españoles y un par de comisionados de ese grupo político redacten lo que Evo Morales quería con el Estado plurinacional, con la división de la nación boliviana y sobre todo con la elección continua e inmediata. Eso yo creo que se va a evitar en Chile por esta fuerza tan poderosa de un pueblo que le ha dicho definitivamente no a la intervención y a la destrucción de su nación. Lo que Chile acaba de demostrar es lo que Bolivia está trabajando hoy día desde la resistencia civil, la defensa de la unidad nacional. En Bolivia somos primero bolivianos antes de estar divididos en 36 supuestas nacionalidades. Tenemos culturas, tenemos 30 o más culturas en Bolivia, pero no son naciones. La nación es una sola, que es Bolivia.
y eso es lo que hay que recuperar. Chile ha dado un freno muy duro, diciendo que hay una sola nación que es la chilena, y estamos dispuestos a seguir trabajando en un proceso de democracia, pero sin destrozar nuestra nación y sin permitir que se repita en Chile la intervención castrochavista ya aplicada en Venezuela, en Bolivia, en el Ecuador de Correa. Uh-huh. O sea, la lectura política que podríamos hacer lo que ocurrió en Chile sería prácticamente de que hay gran parte de la gente que comulga con el presidente Boric, pero muchos no están de acuerdo con el planteamiento de reforma que tiene. No, ni eso. Boric no tiene más de un respaldo del 30%. Yo quiero decirle que Boric es un presidente de minoría. En la primera vuelta Boric tuvo un equivalente del 25% de votos y fue a la segunda vuelta y sacó la mitad más pocos votos, pero en el marco de una elección con un gran nivel de ausentismo, y eso no le ha mejorado su respaldo popular. Uno de los artilugios que maneja el castrochavismo en toda América, y que lo ha hecho en el Perú con Castillo y lo acaba de repetir con Petro en Colombia, es convertir minorías relativas en mayorías absolutas. Petro no tiene más de un respaldo del 27% efectivo en Colombia, y Castillo en el Perú no llega al 20%. Entonces, aprovechando las segundas vueltas y el tema de lo que es la manipulación electoral, hacen presidentes, pero son presidentes de minoría, que después que están en el propósito de romper la institucionalidad democrática para establecer regímenes autoritarios y después dictaduras. Lo que ha pasado en Bolivia, lo que ha sucedido ayer en Chile, es lo que los bolivianos patriotas estaban tratando de hacer el año 2007, 2008 y 2009. Es lo que generó que la media luna se levante en contra del gobierno y que se produzcan las masacres de parte de Evo Morales contra los bolivianos. Es lo que generó el exilio y el encarcelamiento de bolivianos y la matanza de bolivianos, que querían defender la nación boliviana y evitar la imposición de una constitución con parámetros extranjeros para dividir al país. Lograron imponer eso y Chile lo ha evitado ayer. Muy bien. Doctor Berzaín, muchas gracias por este contacto y permitirnos conocer también su criterio de lo que está pasando con respecto a la política neoliberal social, dicen ahora los chilenos, ¿no? Que prácticamente tratan de vincular algo relativo al socialismo, como dijeron en Bolivia en su momento, que no éramos ni comunistas ni socialistas, ¿no? Pero creo que hasta ahora el proceso de cambio denominado así dentro del MAS no ha identificado cuál es la línea política clara que tienen, ¿no? Lo de Bolivia es una dictadura impuesta desde el extranjero, es castrochavismo puro y duro, que en su denominación, en su autodenominación se llama socialismo del siglo XXI. Ha llamado proceso de cambio en Bolivia, pero ha sido el cambio hacia el narcoestado, que es hoy día el país. Porque todo lo que usted ve en Bolivia es la repetición de las prácticas cubanas, venezolanas, venidas del extranjero, incluyendo la violencia, incluyendo el control de prensa, incluyendo la violación de derechos humanos, la existencia de presos políticos, el exilio que sufre Bolivia. Eso es castrochavismo puro y duro, y los traidores a la patria que detentan hoy día el poder no solo están entregando nuestros recursos naturales, están entregando la soberanía del país, porque Bolivia es un país de servicio a las dictaduras de Cuba y Venezuela. Es lo que Chile ha evitado ayer, y esto tiene que ser un ejemplo extraordinario para el pueblo boliviano, que desde la resistencia civil está luchando por recuperar la nación boliviana y recuperar la república, que no va a tardar en ser conseguido, pero que recibe hoy día un impulso porque el freno que se le ha dado en Chile al castrochavismo es un freno regional que protege al Perú, que protege a Colombia y que alienta a pueblos como Bolivia, como Venezuela y Nicaragua a recuperar su libertad. Muy bien, un abrazo, un gusto, hasta el próximo momento. Muchas gracias. Gracias.